La depresión no solamente es estar triste, ni tampoco es algo que se pueda superar de manera voluntaria. Es un trastorno del estado de ánimo que va a afectar cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. La Organización Mundial de la Salud la considera una de las principales discapacidades en el mundo y que afecta a más de 280 millones de personas. Según el DSM-5, para su diagnóstico los síntomas deben durar por lo menos 2 semanas y deben de provocar un deterioro significativo en la vida cotidiana. A lo que me refiero con esto es que tienen que estar 2 semanas continuamente en un estado depresivo. Yo soy el Dr. Damken y el día de hoy vamos a ver los síntomas de la depresión. Vamos a empezar primero con los síntomas emocionales y cognitivos. El paciente va a presentar una tristeza profunda y una sensación de vacío total a lo largo de todo el día. Va a empezar a perder el interés por las cosas que normalmente le gustaban, como escuchar música, salir al parque, salir con sus amigos. Va a estar constantemente teniendo estos sentimientos de culpa o de inutilidad, como que no puede hacer nada bien. Va a empezar a presentar una irritabilidad constante ante cualquier mínimo detalle, y además de esto, va a empezar a presentar un pesimismo constante. Piensa que todo le sale mal o piensa que no sirve de nada hacer las cosas. Va a empezar a presentar dificultad para concentrarse y además de esto va a empezar a tener pensamientos bastante malos, y ya saben a qué me refiero con esto. Ahora vamos a hablar de los síntomas físicos. Va a empezar a presentar cambios en el apetito y en el peso. Esto puede ser desde que coma muchísimo o desde que no coma nada, así como puede aumentar o puede disminuir de peso. Va a empezar a presentar insomnio y por esto mismo va a empezar a presentar falta de energía a lo largo de todo el día. También se pueden empezar a presentar movimientos como más lentos o más torpes, o por el contrario pueden haber como movimientos más exagerados y como estos ataques de ansiedad. Ahora vamos a hablar de la conducta, cómo va a empezar a cambiar. El paciente va a empezar a tener un aislamiento social, se va a empezar a cerrar en un círculo básicamente, en donde es únicamente él. Va a empezar a reducir su productividad, esto quiere decir desde escolar hasta laboralmente. Va a empezar a bajar de calificaciones, va a empezar a faltar al trabajo, va a empezar a faltar a la escuela. Estos llegan a ser los síntomas más evidentes porque se empieza a cerrar a todos los círculos, desde el círculo familiar, sus amigos, se empieza a encerrar como en una esfera donde únicamente existe él y por esto mismo se siente tan solitario. Aquí es donde nosotros como familiares, como amigos, como pareja, debemos de empezar a darnos cuenta de estos síntomas. Y no lo digo para que tú como padre de familia, tú como esposo o esposa o tú como amigo empieces a tratarlo, sino más que nada que empieces a intentar hablar con él e intentes que busque ayuda. Cuando una persona ya tiene una depresión bastante avanzada, va a empezar a presentar autolesiones, va a dejar de comer completamente, se va a dejar de parar de la cama, así como también va a tener muchísimos de estos pensamientos malos. La depresión es una enfermedad seria con síntomas reales. No es debilidad, no es flojera, no es ser grosero, no es nada de eso que normalmente la gente piensa. Alguna persona cercana a ti pudiera estar pasando por esto y tú ni siquiera te das cuenta. O peor aún, ignoras sus síntomas o haces como si no existieran. O por el contrario, le dices que se le va a pasar. Y esto no es así. El reconocer temprano esto y buscar ayuda profesional puede salvar la vida de alguien. Recuerda que si tú estás pasando por esto o si conoces a alguien que está pasando por esto, no están solos. Hay muchísima gente que podría brindarles apoyo. Si ves que alguien está presentando esto, busca ayuda lo más pronto posible para que no avance a algo peor.